Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Efesios, capítulo 2, versículo número 8. Muy conocidas palabras del apóstol Pablo, que dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el tema para esta tarde se titula Gracia Salvadora. Es un hermoso tema. Pero antes de poder hablar de esto necesitamos ir a los versículos iniciales del capítulo número 2, porque es aquí donde encontramos dos cosas que son muy relevantes para entender por qué el Evangelio es por gracia, por qué la salvación es algo que se recibe tan solo por medio de la fe. En primer lugar, el apóstol Pablo comienza mostrando a creyentes lo que era su vida antes de creer en el Evangelio. Él expresa acá que él, hablando de Dios, había dado vida. Él es el que había transformado su corazón cuando ellos estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego expande esta idea para poder mostrar en qué consiste la práctica, esta separación con Dios o la muerte espiritual como se presenta. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Era un estilo de vida, una manera de pensar, una manera de actuar. Todo el ser del hombre estaba corrompido total y absolutamente en todas sus facultades. Por lo tanto, era un andar en estos delitos y pecados. Y todo aquello se conformaba, todo estaba dentro de un estándar que era un estándar de Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese era el amo, ese era el que gobernaba la mente, el corazón de estas personas, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora añade que este problema es universal en el versículo número 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y la condición espiritual, entonces, que eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nos presenta una radiografía de lo que es el hombre sin Dios, de lo que es el hombre por naturaleza, está separado de Dios y con un estilo de vida que precisamente se condice, que está de acuerdo a este corazón que está corrompido por el pecado. Así que no sorprende lo que Pablo describe allí. Pero en el versículo 4 hay un quiebre en este lenguaje para mostrar que el Señor en algún momento en la vida de estas personas había transformado su corazón. Dice, pero Dios. Y aquí nos empieza a mostrar que si el hombre ha de ser transformado por el Evangelio, no es más que una obra de Dios en el corazón y nada que el hombre pueda lograr por sí mismo. Es Dios entonces. Y la fuente de esto es que Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, en esa terrible condición en la que estábamos, aún estando nosotros muertos en pecado, ahora Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está cerrando esta idea inicial. Él nos dio vida a nosotros y lo hizo porque Él es rico en misericordia, porque nos amó. Y en esta condición ahora, Cristo vino a hacer aquella gran obra para poder reconciliarnos con Dios. Así que tenemos esto, tenemos la realidad del hombre, pero a la vez tenemos la gran obra que el Señor hace para transformar a una persona con estas características para traerlo a una nueva realidad, a una nueva vida que podemos hallar en Cristo. Entonces luego continúa, y cuando habla de esta salvación que recibimos de parte de Dios, presenta en el versículo 8 entonces, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por lo tanto, tenemos que trazar una verdad que es la verdad tan importante para este mensaje que debemos tener claro, que la salvación es por gracia y nada fuera de la gracia de nuestro Dios. No es algo que podamos ganar, no es algo que podamos comprar, no es algo que podamos merecer, no es algo que nos deba ser atribuido a nuestra cuenta, porque nosotros hemos de una otra manera atribuido algo, sino más bien es algo que recibimos por gracia. Y gracia significa favor inmerecido. Es algo que no merecemos en vista del estilo de vida que llevábamos en contra de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios, como lo dice por naturaleza, hijos de ira. Pero ahora entonces Dios viene
movido por amor y misericordia, a poder entonces mostrar un favor inmerecido. Es esa bondad de Dios, eso es gracia, es esa bondad de Dios que es desplegada por su misericordia, por su amor, y no por algún mérito humano que nosotros podamos presentar para recibir algo a cambio. Eso es gracia, un favor inmerecido. Es algo que recibimos de Dios sin poder nosotros dar algo a cambio o comprar esa obra del Señor en nuestra vida. Pero este favor inmerecido debemos entenderla de dos maneras. En primer lugar, tenemos que entenderla como ese favor de Dios que Él despliega a toda la raza humana, como por ejemplo para limitar la maldad. Porque con este corazón que describimos en los versículos 1, 2 y 3, indudablemente si el Señor no pusiera una restricción, obviamente esa maldad, ese odio, ese rencor que hay se mostraría al punto que lo que hoy día vemos en la sociedad actual sería un juego de niños, en virtud a lo que el corazón humano puede llegar a ser. Te puedo presentar un texto bíblico para probar esto, Génesis capítulo 6, con excepción de un puñado de personas, todo el mundo se había corrompido a tal punto que todo designio, todo plan, todo lo que fraguaban en su mente, todo lo que estaba en su corazón no era sino de continuo al mal. Así que la gracia común refrena esto. La gracia común pone un freno a todo esto. Y a eso le llamamos, como mencioné, gracia común. No en el sentido de que sea trivial como común y corriente, sino común en el sentido de que es algo que es dado a toda la humanidad. Es algo común a toda la raza humana. Así que es un favor inmerecido para restringir la maldad. Pero también hay otra manera de entender la gracia, como Pablo la está presentando aquí en Efesios 2, que tiene que ver con el favor inmerecido que trae salvación. Que en esta terrible condición ahora, el hombre puede ser transformado, la mujer puede ser transformado, el joven puede ser transformado y puede ser traído a comunión con Dios. De esa separación, de esa muerte espiritual, puede ser traído a estar en comunión con Dios, reconciliado con Dios, estar disfrutando de las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que encontramos aquí, por gracia sois salvos. Eso es lo que llamamos la gracia salvadora. La gracia, el favor inmerecido de Dios que trae a los hombres a estar a cuentas con Dios. No solo restringe el pecado, sino ahora esta gracia salvadora quita el pecado, transforma el corazón, quita el dominio del pecado en el hombre y ahora lo trae a una nueva vida que se halla en Cristo. Ahora esta gracia salvadora, refiriéndome a ella en particular, también la hallamos en que son algunos aspectos que es importante que podamos mencionar, porque dijimos esto es por gracia, es un favor inmerecido, algo que no podemos transar, que no podemos comprar. Entonces, en este sentido, esta gracia es gratuita. Esta gracia la recibimos como un favor inmerecido. Necesitas perdón, necesitas nueva vida, necesitas comunión con Dios. Lo que hace Dios es que la da gratuitamente. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para poder ser salvos. No es nuestro esfuerzo que podrá nuestra alma sanar. No es el mero sentir que podamos tener, las buenas intenciones. No es el hacer que podamos lograr paz con Dios. Ni siquiera mi lamento que van a quitar mis cargas. Es tan solo ahora Dios que la da gratuitamente por medio de Cristo. Pero también en un sentido esta gracia no es gratuita. Es gratuita para nosotros, por cierto. No hay nada que podamos pagar por ella. Es gratuita para el ser humano, pero no puede ser gratuita para Dios. Porque hay un problema grave con el hombre que es el pecado. Y entendemos que el pecado ofende a Dios. El pecado lleva consigo una paga. La paga del pecado es muerte, separado de Dios, como lo expresa Pablo en los primeros versículos. Estamos lejos de Dios para siempre. Así que tenemos acá que un gran problema que es el pecado. Y por otro lado tenemos a Dios, un Dios santo que no tolera el pecado, un Dios justo que debe castigar el pecado, un Dios perfecto que no puede estar el pecado delante de sus ojos. Y precisamente este es el corazón del Evangelio, esta salvación por gracia para nosotros, un favor inmerecido. Que Dios, perfectamente santo, justo y recto, que no puede coexistir con el pecado y que no puede pasar por alto el pecado de los hombres, se me ha de dar este favor gratuitamente y recibirlo gratuitamente, perdonarme, darme una nueva vida, ser reconciliado, para Dios ha de tener un costo. Y ese costo es
lo que Cristo tuvo que experimentar en la cruz del Calvario. Por eso para Dios es una ofensa cuando queremos añadirle algo a la salvación. Porque le estamos diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Que lo que el Señor hizo en el Calvario no puede realmente darnos comunión con Dios o perdón de pecados. ¿Por qué? Porque debo añadirle algo. Sean obras, sean buenas intenciones, sean buenos pensamientos, lo que sea. Todo aquello entonces es una ofensa a lo que el Evangelio es, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que es gratuito para nosotros, lo recibimos por medio de la fe, pero no puede ser gratuito para Dios. Así que nuestro Señor tuvo que venir a esta tierra, tomó una naturaleza humana, fue nuestro representante, tomó limitaciones de la naturaleza humana, fue a la cruz del Calvario y fue allí entonces donde recibió el castigo, llevando las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a creer en Él, de todos aquellos que iban a poder recibir la gracia salvadora. Entonces, este favor inmerecido para salvación, en un sentido gratuito para nosotros, pero no lo es para Dios. Y esta gracia salvadora entonces es lo que trae salvación. Leo una vez más el versículo número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que tenemos la gracia salvadora. Vamos a hablar un poco más acerca de esto. ¿Cómo es que la gracia opera en el corazón? ¿Cómo es que llegamos a creer en Cristo? ¿Cómo es que llegamos a experimentar el poder transformador del Evangelio? ¿Cómo es que recibimos esto gratuitamente? ¿Cómo es que somos trasladados del reino de las tinieblas bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire conforme a sus normas? ¿Cómo es que llegamos a ser trasladados al reino de Cristo bajo los preceptos de Cristo, las normas de Cristo? Y la gracia precisamente entonces nos muestra cómo opera en el hombre. Usualmente lo entendemos como esa influencia divina en el corazón. Es la obra de Dios, pero Dios no es algo que nosotros podamos generar. No son las instituciones por buenos deseos que tengan, es la obra de Dios en favor del pecador. Así que es esa influencia divina sobre el corazón. Así que Dios prepara el corazón. ¿Dios prepara el corazón de qué manera? En primer lugar, por medio de oír el Evangelio. Escuchar las palabras del predicador. El Evangelio nos es dado a conocer. Los argumentos de la gracia son presentados. Así lo dice también el libro de Isaías. Venid y estemos a cuenta. Es un llamado que Dios hace de manera externa por el predicador para darnos a conocer lo que el Evangelio es. Pero ahora el llamado de la gracia es un llamado interno. Son esa voz interna que es una influencia divina sobre el corazón. No es una voz audible, por cierto. Es una ilustración que muestra cómo el Señor entonces nos llama a estar a cuentas con Él. ¿Qué nos habla esta voz de la gracia? ¿Cómo es que la gracia salvadora obra? ¿Cómo comienza la obra de salvación que Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun muertos en pecado, nos da vida juntamente con Cristo? En primer lugar, la gracia trae comprensión acerca de quiénes somos. Nos presenta lo que es la vida sin Dios, la realidad de esa separación. Nos habla de realmente quiénes somos delante del Señor. Así que la gracia, esa influencia divina en el corazón, comienza a traer luz, claridad en medio de nuestras tinieblas espirituales. Tal vez has andado en algún momento donde el cielo está nublado y vas en la carretera y uno apaga las luces y uno ve absolutamente nada. Está todo oscuro. Ni siquiera las líneas de la carretera podemos ver. Así que lo que se espera es que si no encendemos las luces, en cualquier momento vamos a desviarnos del camino. Esa es la vida sin Dios. Tiene una existencia, no tiene verdadera vida. Va moviéndose casi por inercia, tomando todas las cosas de la vida, lo usual, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos y llegar al fin de sus días. Y la vida del hombre simplemente termina consistiendo en este tipo de cosas. No hay verdadero propósito en su vida. Así que no podemos hablar de vida en ese sentido. Es una existencia, un paso por esta tierra. Pero la gracia entonces comienza a darnos luz, a traer entendimiento. ¿Qué entendemos? Entendemos el camino de salvación,
entendemos nuestra realidad, aprendemos de Dios, aprendemos que somos pecadores y que cualquier cosa buena que hagamos está contaminada por el pecado, por muy buenos pensamientos que tengamos, por muy buenas actitudes externas que podamos tener. Todo aquello es ampliamente, ampliamente superado por el pecado que reina en el corazón. Así que en primer lugar vemos nuestra realidad espiritual, nuestra miseria espiritual. Ahora comenzamos a entender que ese pecado debe ser pagado, que ese pecado debe ser pagado delante de Dios. Y ahora también comenzamos a entender todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Comenzamos a darnos cuenta que lo que Él hizo en la cruz lo hizo en favor de pecadores, en aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, aquellos que viven para sí mismos y no piensan en las cosas espirituales, son indiferentes a todos estos asuntos. No hay interés, no hay nada de aquello. Así que ahora comenzamos a entender que todo esto, si hemos de ser perdonados, si nuestra realidad ha de ser transformada, debe ser hecho por medio de Cristo, quien llevó nuestro castigo. Así que vemos nuestro pecado, vemos que ese pecado debe ser castigado, pero por otro lado también vemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En primer lugar, viviendo aquella vida que no podemos vivir, pero luego en la cruz del Calvario, llevando las consecuencias de nuestro pecado y cargándolo sobre sí mismo allí en la cruz del Calvario. Así que trae comprensión, un entendimiento acerca de quiénes somos delante de Dios. Esta es la influencia divina sobre el corazón del hombre en la medida que está escuchando, entendiendo, leyendo el Evangelio, leyendo la palabra del Señor. Pero no solamente habla la mente, no solamente es algo que está allí en el proceso cognitivo, sino también habla a la conciencia, apunta al corazón. Y a esto le llamamos que la gracia entonces trae convicción al hombre. No es algo mental solamente, sino que es un llamado ahora para ver que todo esto que el Evangelio habla es nuestra propia realidad. Es comprender que eso somos nosotros. Porque la vida sin Dios siempre va a culpar al otro. La vida sin Dios siempre va a buscar algún culpable para nuestra condición. La crianza, dirá alguien, o algún asunto de la niñez, o algún asunto de la adolescencia, o las circunstancias sociales, políticas o económicas, todo aquello simplemente es lo que causó y soy una mera víctima de todas estas circunstancias. Pero cuando la gracia comienza a obrar en el corazón, comenzamos a entender el pecado, no en un sentido solamente conceptual, sino lo entendemos en un sentido experiencial. Vemos que esa es nuestra propia realidad, eso es lo que somos delante del Señor. Y aquello entonces traspasa nuestro corazón. Somos compungidos por la gracia del Señor al mostrar quiénes somos. Es esa luz que comienza a mostrar realmente nuestro corazón y nos damos cuenta que esa realidad que el Evangelio presenta es nuestra realidad. Por naturaleza el hombre niega esto. Por naturaleza el hombre ha de negar y buscar culpable en otro lado, pero vemos la obra de la gracia en el corazón cuando la persona comienza a pensar correctamente sobre el pecado y ve ahora que el pecado es una realidad de su propio corazón. Así que soy conmovido en primer lugar por la gracia, soy avergonzado por la gracia, veo mi pecado, sé que soy ese pecador. También soy convencido de la justicia, de que soy condenado producto de ese pecado, pero también soy convencido del juicio, que no hay nada que pueda hacer por mí mismo para escapar de las consecuencias terribles y eternas del pecado. Así que me convence de esta realidad, pero también ahora va más allá la gracia. La gracia me muestra el camino. Me dice que soy pecador, pero ahora también me presenta dónde ese pecado puede ser pagado, dónde ese pecado puede ser perdonado, dónde ese pecado puede ser quitado. Así que me despierta esa necesidad espiritual que tengo y comienza a guiarme cada vez más a Cristo. ¿De qué manera lo vemos reflejado en la vida? Comienza a haber un deseo de conocer más a Dios. Pensemos, tal vez es un creyente y antes estaba bajo el escrutinio de Dios en los versículos 1, 2 y 3, y eso es lo que te ilustraba y te representaba y te sacaba una foto tal vez a tu alma. Pero en un momento, la influencia de Dios en el corazón, su gracia,
te trajo un deseo de conocer más de Dios. Y ese desinterés, esa indiferencia, esta vida que llevábamos reflejada en los primeros versículos, ahora dio paso a un interés, a un hermoso himno que cantamos. ¿Cómo fue que llegué a tener interés en la sangre de Cristo el Salvador? Es una tremenda frase para meditar para los creyentes. ¿Cómo es que llegué a tener interés en estas cosas que antes despreciaba? ¿Cómo es que llegué a tener interés en estas cosas que me eran completamente indiferentes? Esa es la obra de gracia en el corazón, que trae entendimiento, pero que también trae estas verdades a la conciencia y somos conmovidos. Así que comienza a haber un deseo de conocer a Dios. La indiferencia da paso a un interés en estos asuntos. Ahora hay un deseo de la eliminación de todo aquello que me produjo estar lejos de Dios. Ya no vemos la realidad del pecado como algo ajeno. Ya no vemos el pecado como algo trivial, sino vemos las garras, cómo agarra, cómo toma. Y queremos alejarnos, eliminar todo aquello de nuestra vida. Ya no comenzamos a disfrutar las cosas que antes traían placer. Entendemos que ofenden a Dios y ya no está el mismo deseo, ni el mismo anhelo, ni la misma alegría en seguir esa manera de vivir, de seguir la corriente de este mundo. El cómo el mundo piensa, cómo el mundo se expresa, cómo el mundo vive. Ya no hay placer en aquello. Ya no hay un deseo vehemente como lo seguíamos antes. Esta es la obra de gracia, trayendo entonces convicción de quienes somos delante del Señor. Y ahora comienzan a haber deseos de tener respuesta a nuestras inquietudes, a estas dudas que van surgiendo en la búsqueda de salvación. ¿Habrá salvación para mí? Las típicas dudas que viene alguien que está buscando salvación. ¿Es que soy muy malo? ¿Es que realmente esto no es para mí? Muchas veces viene el desaliento, las dudas, y comienzan a venir estos deseos de tener respuesta a todas estas interrogantes. También viene este deseo de perdón, de limpieza del pecado. Así que la gracia cada vez más es como una luz que va trayendo más claridad sobre el corazón, sobre lo que somos delante de Dios. Y esto es algo nuevo en la vida. Nada que hubiéramos experimentado anteriormente. Esa es la convicción. Cuando la gracia comienza a ser más evidente, más fuerte en la vida de la persona. Así que trae entendimiento, trae convicción, pero también la gracia comienza a eliminar la aversión que teníamos a las cosas de Dios. Esta voluntad obstinada, esta voluntad rebelde comienza a derretirse. Tal vez podría ilustrar esto, tal vez algún material que es duro, ¿no es cierto? De repente lo metemos al fuego vivo a grandes temperaturas y este material se derrite. Eso es lo que hace la gracia, con esta voluntad obstinada, con esta voluntad que está en contra de los deseos de Dios. Y ahora somos guiados, somos inclinados a desear las cosas espirituales, a creer más y más en Él, a necesitarlo. Pero también en la gracia, al mostrarnos que no hay nada que podamos hacer, al mostrarnos que esto es un favor inmerecido que Dios hace y obra en el corazón de las personas, también nos enseña la manera en cómo debemos venir delante de nuestro Señor. Ahora entonces reconocemos que debemos venir de manera humilde, ya no trayendo condiciones delante del Señor. Muchos se acercaron a Dios con estas palabras: si tú me sanas, o si tú haces este tipo de cosas, ahora yo te voy a seguir. Si tú solucionas mis problemas económicos, solucionas mis problemas sentimentales, solucionas mis problemas de toda índole, entonces ahí yo te voy a seguir. Pero ahora entendemos, la gracia nos muestra que esto es un favor que recibimos de parte de Dios. De tal manera que ahora nos enseña la manera cómo debemos acudir a Cristo. Somos inclinados a entender que debemos venir de manera humilde y reverente delante del único y sabio Dios. Pero también la gracia nos guía al arrepentimiento, nos conduce a aquel lugar donde traemos nuestros pecados delante del Señor. Hay una medida de vergüenza por ese pecado, y esa vergüenza nos lleva a la confesión de nuestros pecados. Así que ahora nos volvemos a Dios, vamos delante del Señor, ya no confiamos en nuestra propia justicia, así que le decimos al Señor: Señor, aquí está mi vida.
Tal vez no dirás de manera literal estas palabras, pero dirás, Señor, estoy muerto en delitos y pecados. Y vas a expandir esto. Estas son las cosas. Señor, aquí está lo que era mi vida, aquí está mi maldad, aquí está mi orgullo, aquí está mi vanagloria, aquí está mi autojusticia. Podrás enumerar múltiples pecados. Todo aquello está presentado aquí, muertos en vuestros delitos y pecados. Y reconocerás que andabas en ellos y los disfrutabas. Y te darás cuenta que amabas las cosas de este mundo, seguías las formas, las corrientes, las filosofías y las maneras de pensar de este mundo. Y le confiesas al Señor el pecado. Le dices, yo soy ese pecador. Ten misericordia de mí. Yo soy aquel que está en esta terrible condición. Aquí está todo lo que soy, Señor. Aquí está toda mi maldad. Pero no solamente te guía el arrepentimiento, sino que la gracia salvadora, te guía también a Cristo, te muestra a Cristo, no solamente teóricamente. ¿Cuántas personas que se han criado en iglesia son capaces de recitar los credos? ¿Aún cuántas personas que se han dedicado a estudiar pueden recitar la historia de la iglesia? Pueden recitarte el ABC de la teología, de la cristología y de muchas otras cosas. Pero no es algo teórico esto, sino que es algo donde toda tu fe, tu confianza está puesta en Cristo. Que todo lo que Él hizo, lo hizo por pecadores. Vemos la suficiencia de su obra. Que no hay nada que añadirle a Él. Todo lo que Él hizo, lo hizo de manera plena, completa. Y no hay nada, absolutamente nada, por muy bueno que podamos tener, nada que podamos añadir a lo que Cristo hizo. Porque como mencioné, aquello sería una ofensa. Le estaríamos diciendo al Señor, no fue suficiente. Yo debo traer algo, yo debo hacer algo, yo debo forzarme en algo. Pero este pasaje nos habla de que si hemos de ser salvos, tan solo es por gracia, es un favor inmerecido, gratuito para nosotros, que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, venir en oración delante del Señor, pero a la vez confiando en Cristo. Confiar en Cristo, renunciar a cualquier clamor por algún mérito que podamos presentar, renunciar a la autojusticia, a la suficiencia en nosotros mismos. Por eso añade el versículo 8, por gracia sois salvos. Es un favor inmerecido de Dios, pero que es alcanzado por medio de la fe. Y aún la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y la influencia de la gracia en el corazón nos permite conocer acerca de Cristo, el Evangelio. Nos permite aceptar que no hay otro camino, que no hay otra forma. El mensaje de la Biblia es verdad, pero también nos lleva a confiar en Cristo, a entregarnos con todo nuestro ser. La fe es como esa mano que va y se apodera de aquello que el Señor nos ha dado. Eso es fe. Aquello que toma lo que el Señor ha hecho en favor de pecadores. Así que confiamos plenamente en el Señor. Así que este llamado de la gracia nos habla de que estamos lejos de Dios en primer lugar. Y al principio no oímos, rechazamos el mensaje, no queremos escuchar, pero de repente nos damos cuenta que hay un cierto interés en estos asuntos. Hay muchas personas que han venido 1 o 2 veces o le hemos hablado en algún lugar y ya nunca más quieren oír. Pero hay otras personas que rechazaron y tal vez de manera rápida o tal vez dejaron pasar semanas o inclusive meses y la gracia del Señor comenzó a obrar en su vida. Al principio no había interés, no había ningún deseo, no era más que algo superficial, pero luego la gracia comenzó a obrar, comenzó a mostrar estas miserias de las cuales hemos hablado y comenzamos a ver la hermosa, maravillosa y gloriosa belleza de Cristo como el único mediador y por quien podemos ser reconciliados con Dios. Así que toda miseria, toda la realidad de la cual el hombre vive por naturaleza, ahora producto de esta salvación por gracia, da paso a bendiciones espirituales. Está en la obra del Señor en el corazón. Ya no andamos en esos caminos. Ya no seguimos las corrientes de este mundo, las filosofías del mundo, las formas del mundo. Ya no estamos bajo la ira de Dios porque hemos sido perdonados por Dios. Tenemos comunión con Dios. Ya no hay condenación, ya no hay separación. Ahora hay vida, vida verdadera, hay propósito en la vida. Ya no hay una mera existencia, un pasar.
Hay un propósito claro, un propósito eterno. Así que hay nuevos anhelos y toda la vida ahora es transformada. Eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que es el poder de Dios para salvación y es algo que nosotros recibimos gratuitamente. Pero eso que recibimos nosotros gratuitamente costó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión. El cristianismo comienza diciendo que la salvación, si hemos de estar a cuentas con Dios, esa parte de cualquier mérito humano, esa parte de cualquier obra, de cualquier caminar, de cualquier manda que podamos pagar. El cristianismo nos habla de que la salvación tan solo es un favor inmerecido. Es gracia de parte de Dios. Y estas son las cosas tan sublimes de las cuales hablamos cuando predicamos el Evangelio. Esta es la maravilla del Evangelio. Este es el Evangelio de la gracia de Dios, como decíamos el domingo pasado. Por eso es glorioso, porque esto es lo que el Evangelio hace. Y esta es la manera como el Evangelio obra. No hay nada como esto, queridos amigos. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? El llamado externo del Evangelio es predicado semana tras semana. Pero debemos pensar en nuestra realidad. Debemos pensar en las consecuencias de todo esto. E ir delante del Señor y decirle, Señor, esta es mi vida. Esto es lo que ha caracterizado mi vida. Estas son las cosas que han estado presentes en mi vida. Y sé que merezco el castigo por estas cosas. Pero a la vez sé que Cristo pagó por todas y cada una de ellos en la cruz del Calvario. Así que te arrepientes y confías en Cristo. Y la Biblia dice que el que al Señor viene, Él no le echa fuera. Esas son las garantías del Evangelio. La salvación es para judíos y gentiles, para mostrar que nadie está suficientemente lejos de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a todos.